¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos empezando orden del día y justamente estaba hablando con mis compañeras de lo que viene en materia parlamentaria, reunión de comisiones y también sesión en esta semana. Primero ella, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana. Bueno, nos vamos preparando para la primera sesión post-receso invernal. Y una sesión que, si bien tiene un temario bastante consensuado, ¿no? Proyectos no conflictivos que tienen que ver con entrada y salida de tropas, sí, con acuerdos y convenios internacionales y con dos iniciativas en materia de seguridad, lo cierto es que hay bastante, digamos, hay un clima bastante caldeado por otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, este traslado de un grupo de diputados libertarios al penal de Seiza para realizar, según ellos, una visita humanitaria en la cual se entrevistaron con represores de la última dictadura. Está también el tema Venezuela, Pato, que seguramente se va a colar de algún modo. Y vamos viendo también cómo se gesta de a poco el rechazo también al DNU, que aumentó los fondos reservados de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia. Todos esos temas de alguna manera van a sobrevolar la sesión del día miércoles, así que, como te digo, si bien se preveía un encuentro un poco más tranquilo, no descartemos que haya algún tipo de choques o de cortocircuitos, ¿no? Bueno, muy bien. Una consulta para María Caferata. ¿Hubo declaraciones en algún sentido de respaldo, en otro sentido críticas por parte de Mauricio Macri el jueves, de Elisa Carrió en las redes, otra vez muy incómoda con el tema Lijo? ¿Esas cosas complican un poco o se transitan por andariveles separados? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Caro, María? ¿cómo andan? A ver, andariveles secundarios, ¿en qué sentido? No es secundario en el sentido que vos necesitás 2/3 en el recinto, claro, en el Senado para aprobar los pliegos. Falta muy poquito para que se trate el pliego de Ariel Lijo, y si nos ponemos a porotear un poco, si bien es un debate que se va a dar al Senado y se necesitan los 2/3 del Senado, es un tema que están todos los legisladores conversando al respecto. La coalición cívica, ponele, Elisa Carrió no pincha ni corta porque en el Senado no tiene senadores. Mauricio Macri sí. Sí, claro. Sí, tiene bastantes senadores. El PRO vos tenés ahí, y que si vos le restás, la Unión Cívica Radical también se manifestó en contra de la candidatura del Lijo. Si vos no tenés al PRO, no tenés a la Unión Cívica Radical, y uno importante, vamos a ser amables, pero un importante sector de Unión por la Patria no se siente muy cómodo acompañando la candidatura del Lijo, que pareciera ser que otro sector sí. Acá entre Mansilla y Lijo hay mucha más comodidad de un sector del peronismo con Lijo, que tiene un vínculo, lo conocen hace tiempo, son más cercanos en todo caso, no es lo como fue en su momento tal vez Rosati y Rosenkrantz. Hay otro vínculo, pero no está de todo definido qué es lo que va a hacer el peronismo. No. En principio, sí o sí, al menos el objetivo es actuar de manera unificada, que está haciendo hasta ahora la premisa general que tiene Unión por la Patria frente a las votaciones. Pero todavía no hay una definición. Cristina Fernández de Kirchner todavía están esperando un poco su opinión al respecto. En su discurso del sábado en México no se refirió del tema, habló en general sobre la justicia, pero pareciera ser en principio que el número para aprobar los pliegos no está, y es muy difícil sacar 2/3. Alberto Fernández, cuando incluso tenía mayoría, no lo logró hacer. Perdóname, María, siempre digo, no se puede nominar un defensor del pueblo, que es un rol muy importante, pero que es menos trascendente después de la Corte. Y se fue, creo que en el año 2009. Se fue Eduardo Mondino, y desde ese momento pasaron 15 años y no hay defensor del pueblo. Sí, no hay procurador general tampoco. 4 años Alberto Fernández. Y ni hablar de un bloque que tiene solamente 7 de 72 senadores, con lo cual cualquier tema, cualquier ley menos conflictiva se hace cuesta arriba igual. Recordaba, bueno, los últimos 2 jueces nombrados fueron durante el gobierno de Macri, que habían sido nombrados por decreto, ¿recordás? Luego van al Senado y se aprueban con votos del peronismo en su momento, ¿no? Se lograron ahí los 2/3. Bueno, a ver, 11 de la mañana con 9 minutos, vamos a el clima. Hoy me levantaba, miraba los árboles, un lunes muy invierno, nada, todos despoblados, nada de verde en los árboles de las calles de Buenos Aires, pero esto es lo que tenemos en materia de pronóstico. Como se ve, muy nublado
todo en la jornada de hoy. Recordamos, máxima 16, mínima 10. Mañana un poquito de sol, pero con lluvias más tarde. Máxima 17, mínima 13. Y el miércoles mejora un poquito, pero baja la mínima. Mínima 10, máxima 15. Recordamos para el miércoles, que va a ser el día de sesión, sale el sol. Así que bueno, la verdad, pleno invierno. Hoy yo contaba los días hasta que llegue la primavera. Faltan aproximadamente 45. Así que bueno. ¿Estás contando los días? Sí, tachando en el calendario. Me deprime el invierno, la verdad. El viernes estábamos muy contentos. ¿Viste? ¿Vos decís que es profético que el miércoles salga el sol el día de la sesión? ¿Viste? Sí. Hay que pensarlo, ¿no? Pero bueno, sí, qué sé yo. Es una sesión que no puede haber demasiados problemas, me parece. Vos decís que es casi, no sé si rutinaria, pero sí, puede haber VAR. No, yo les preguntaba por el tema de la cuestión de fondos reservados, pero ustedes me dicen que no. Sí, el DNU se va a tratar. Quizás, digo, no está confirmado porque no está en el temario, pero hay un pedido de la oposición para tratarlo el día jueves en la bicameral de trámite legislativo, que en realidad se reúne para tratar decretos anteriores, ¿no? Decretos de la gestión de Macri hasta de Alberto Fernández y algunos de Milei. La intención, Pato, de un sector de la oposición, y hablamos fundamentalmente de buena parte de Hacemos Coalición Federal, es pedir una sesión especial cuando se cumplan los 10 días hábiles sin que tenga dictamen en la bicameral. Esto sería ya a partir del 15 de agosto. Del jueves 15 estábamos haciendo cuentas recién antes de arrancar el programa, cuando se cumplían esos 10 días. Bueno, a partir del jueves 15 va a estar habilitado el tema para ser llevado a cualquiera de los dos recintos, también puede ir al Senado. Recordemos que para que el decreto sea anulado definitivamente necesita el voto negativo de ambas cámaras. Sí, que no se vienen las placas de Ramos enseguida, diga, por favor. No, usted. quería decir que no pareciera ser que este número todavía esté tan confirmado, ¿no? Hubo hace una semana con un sector de la oposición más aliada del gobierno muy envalentonada con el objetivo de voltear el DNU, comunicado de la Unión Cívica Radical, comunicado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Mazzotti presionando para que se conforme la bicameral, pero parece que este ímpetu para voltear el decreto, al menos en el recinto, está perdiendo fuerza frente a tratar el tema en la bicameral. Hay que ver cómo evoluciona esta discusión durante la semana, porque hasta la semana pasada los números para voltearlo ya estaba y te decían que era cuestión de tiempo, y ahora están habiendo conversaciones con el oficialismo y hay que ver cuál es el desenlace. Yo coincido con vos, María. Me parece que hay una estrategia de un grupo muy importante que es decirle, mirá, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos el número para rechazarlo, pero sentate, hablemos, fíjate qué modificar. No tener que llegar a la instancia. No me obligues a complicarte mucho institucionalmente, me parece, pero bueno. Sí, hubo una conversación entre Miguel Ángel Pichetto y Santiago Caputo la semana que viene, precisamente para ver qué causa institucional se le podía dar. Al día de hoy, ningún gobierno se le ha rechazado a un DNU, se intentó con solo el medio rechazo de DNU 70-2023, en diputados nunca se volvió a tratar, y lo que te dicen hoy por hoy es que, a diferencia de lo que había pasado con el 70-2023, este DNU está más flojo de acompañamiento, se pone en juego menos cosas también, ¿no? Claro. No es lo mismo rechazar el mega DNU con cientos de artículos que era el 70-2023 que este que son 100.000 millones también de pesos apareció Carrió en contra de esto. También es cierto. También, bueno, les digo, otra cuestión antes de Ramos, 10 segundos, mirar la cuestión económica, es todo muy revuelto a partir de lo que está pasando en Japón, es una economía clave, acá obviamente es una economía con complicaciones, puede golpear, así que también es otro factor para el cual estar atento. Sí, Pato, y te agrego una pastillita antes de arrancar con mi tema. Hoy se reglamentó parte de la ley Bases. Se reglamentó el capítulo que tiene que ver con el empleo público, el que tiene que ver con el procedimiento administrativo, privatizaciones y las facultades delegadas, que acá ya el gobierno está confirmando que... ¿Recordás que habían artículos que permitían al Ejecutivo disolver organismos, transformarlos, etcétera? Bueno, el gobierno está ya confirmando que el primer organismo que va a ser cerrado es el INADI.
¿no? Esto había trascendido. Claro, que quedó en un stand-by desde la primera medida, allá por enero fue la medida. Claro, bueno, claro. había trascendidos periodísticos últimamente. Bueno, el gobierno ya desde el ministerio que conduce Federico Sturzenegger confirma que el primer organismo en ser disuelto va a ser el INADI y seguramente vengan otros más, ¿no? Y perdóname una consulta, ya vamos con lo tuyo, pero ¿disolver qué significa con el personal que trabajaba? ¿Se lo asigna a otras áreas o el organismo ahí hay no está otro y tema. No hay trabajo? Está para eso está el capítulo del empleo público, ¿no? Claro. Los empleados quedan a disponibilidad, ¿no? Durante 12 meses y en esos 12 meses se les da la chance de mudarse al sector privado y que el sueldo, digamos, del sector estatal lo puedan trasladar, digamos, al sector privado como una especie de incentivo para promover justamente el trabajo en el sector privado y que no queden definitivamente desvinculados, ¿no? Cuando pasen esos 12 meses, ¿no? Que tengan a dónde ir. Ese es un poco el mecanismo que se estableció. Y bueno, atentos a lo que falta reglamentar de la ley bases, pero ya está bastante encaminado ese tema, ¿no? Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 14 minutos. Ya les contamos que sale el sol pasado mañana. Lo suyo, Ramos Díaz. Bien, vamos a un tema que tuvo dictamen la semana pasada. Fue una semana bastante activa en materia de comisiones. Esta también, de hecho, mañana hay muchísimas reuniones. Pero la semana pasada hubo dictamen de una ley importante que es la llamada Ley Antimafias. Así la denominó Patricia Bullrich, que es de alguna manera la autora de esta iniciativa, que tuvo dictamen en dos comisiones, que son las de Legislación Penal y de Seguridad Interior. Un plenario encabezado por la diputada Laura Rodríguez Machado del PRO, que viene liderando varias discusiones complicadas. Es una comisión que está teniendo mucha actividad justamente por la agenda de seguridad que plantea Patricia Bullrich. Este tema costó Pero además bastante. Tiene manejo parlamentario, Rodríguez Machado. Ella fue senadora, tiene expertise parlamentaria exactamente, y es una clara representante de la ministra, con lo cual toda iniciativa de Bullrich que entre va a tener su cauce en esta comisión. Costó bastante, Pato, el dictamen porque en la oposición dialoguista había algunas dudas, algunos reparos y finalmente se termina modificando bastante, te diría. Está bastante alejado de lo que era el proyecto original. Tuvo varios cambios y finalmente recibió dictamen de mayoría que fue firmado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR e Innovación Federal, y con disidencia firmaron Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. Vamos a ver cómo se traduce eso en el recinto. Queda fuera el peronismo y la izquierda nada más, me parece. Sí, Unión por la Patria firmó un dictamen de minoría. Sí. Esto no va a entrar en la sesión del día miércoles, seguramente quede para la otra y vamos a ver cómo se resuelven algunos cabos sueltos que todavía quedan por resolver. Esta ley fue anunciada, Pato, ¿te acordás? Hace varios meses ya, cuando estábamos viviendo la escalada de violencia narco en Rosario. Esto, recuerdo, hubo conferencias de prensa de Bullrich, incluso también participando Luis Petri, en la ciudad de Rosario junto al gobernador Maximiliano Puyaro, que acompañaba al menos el espíritu general, ¿no?, de esta ley, que básicamente lo que busca es combatir a las organizaciones criminales. ¿Y qué se considera una organización criminal? Bueno, aquellos grupos de 3 o más personas que actúen concertadamente para cometer delitos, especialmente delitos graves. Más adelante vamos a ver qué se considera un delito grave según el Código Penal, pero estamos hablando de estos grupos que actúan coordinadamente en un determinado lugar, en un determinado lapso temporal y bajo una determinada modalidad, ¿no? Vengo de Santa Fe este fin de semana. No es un mal momento para Puyaro, te digo, la cuestión de la violencia ha decrecido bastante. Es más, se está animando Puyaro y el resto de los aliados a intentar algo que creo que queda nada más que pendiente en Santa Fe y Mendoza, que es la famosa reforma constitucional que permita la reelección. No para Puyaro, pero como instrumento. Creo que queda nada más que Mendoza y Santa Fe. Pero sí, la cuestión, no hay plata en la provincia, pero la cuestión de la pelea contra el narco está un poco más ordenado. Interesante, Pato, porque no me quiero meter en este tema, pero sí mencionarlo. Está por entrar un proyecto del Poder Ejecutivo que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior,
a apoyar de alguna manera a las fuerzas de seguridad, y esto va a traer muchísima controversia. Vi que había resistencias en las propias Fuerzas Armadas, leí yo, ¿no? Efectivamente, porque lo que dicen, breve aclaración, las Fuerzas Armadas dicen que no fueron consultadas. Este es un proyecto de Luis Petri, el ministro de Defensa, que el borrador ya está circulando y que tiene la firma del propio presidente Javier Milei, que es de alguna manera el complemento de la ley y el proyecto de ley que vos estás describiendo. Claro. Pero en este caso lo que es un proyecto que refiere a terrorismo. Lo que dice es terrorismo vinculado a agentes externos que cometan actos terroristas en la Argentina, y es un proyecto de ley que dice que las Fuerzas Armadas, el gobierno puede crear un comité de crisis para que intervengan en hechos de seguridad interior. Sí. Que es algo que con el traspaso democrático se había llegado a un consenso generalizado que las Fuerzas Armadas no podían intervenir en hechos de seguridad interior. Fue algo que se había acordado con Ley de Defensa de la Democracia, clave en los años 80, claro. Sí, y algunos de los cuestionamientos, escuché a Agustín Rossi, por ejemplo, ex ministro de Defensa, diciendo esto es un estado de sitio encubierto, ¿no? Sí. Porque permitiría un avance de las fuerzas militares sin pasar por el Congreso. Bueno, cerrando este paréntesis, pero me parecía importante destacarlo, volvemos a lo que es la ley antimafias, y lo que plantea, vamos a la próxima placa, es penas de 8 a 20 años de prisión por pertenecer, solamente por pertenecer a una organización criminal que cometa delitos graves. Esta es la pena más alta que plantea el Código Penal, y es lo que vamos a profundizar más adelante. Solo por pertenecer a la organización ya vas a tener la pena más alta del delito que cometa quizás otro integrante, ¿no? Acá me acuerdo Bullrich explicando: no podemos ir hormiga por hormiga, tenemos que atacar al hormiguero. Un poco esa es la idea o el objetivo que se propone. Y si sos chofer es la misma pena que si sos el número 2 de la organización. Digamos que sí, exactamente, porque sos como partícipe necesario. Sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con los delitos, ¿no? Algunos ejemplos de delitos graves a los cuales le caberían estas penas, que son narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, homicidios, pornografía infantil, tráfico de órganos, secuestros, y en el plenario de comisiones agregaron 2 que fueron venta de niños y corrupción, o sea, delitos contra la administración pública. Estos son algunos de los delitos graves por los cuales se podría, digamos, investigar y eventualmente condenar a estas organizaciones criminales. Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con lo que te explicaba, los partícipes necesarios. La pena por el delito más grave correspondiente al que cometió el delito se aplica a todos los miembros de la banda, ¿no? Esta es como la principal modificación de esta ley antimafias, una manera de combatir a todos sus integrantes, más allá de del grado de participación que hayan tenido, ¿no? en el delito. Vamos a la próxima. Las fuerzas policiales y de seguridad podrán realizar allanamientos encadenados y también intervenciones telefónicas, y agrego entre comillas, con previa orden judicial. Esto no estaba en el proyecto original, claro, y se agrega en las comisiones por un poco a pedido, ¿no?, de los bloques aliados, que dicen que haya orden de un juez antes de realizar este tipo de operaciones, ¿no? Vamos a la próxima. Acá estaba pendiente, acá era donde había un tema que eran 48 horas detenidos sin comunicar a los familiares o a los abogados. ¿Estaba acá este no capítulo? Recuerdo puntualmente, pero te lo puedo buscar en el dictamen. Que era bastante polémico, ¿no? Seguramente, puede ser porque tuvo varios cambios, es un proyecto muy largo, muy complejo. Yo traje algunos de los principales, ¿no? Esto sí estaba en el proyecto original, que es la famosa zona sujeta a investigación especial. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede requerir investigaciones especiales sujetas a una zona determinada, o sea, delimitada, pero tendrán que ser declaradas por un juez. Entonces, una vez que el juez declara esta zona de investigación especial, se puede acotar la investigación a ese espacio, ¿no?, digamos, territorial determinado. Y vamos a la última, que es el decomiso anticipado, que es un poco, se reemplazó esto por lo que era la extinción de dominio, ¿no? Se incluyó lo que es el decomiso anticipado, por el cual, a pedido del Ministerio Público, el juez va a poder, aún sin condena, esto es importante, decomisar cualquier bien que sea o producto del delito o que se haya usado en beneficio de una organización, si hay una sospecha fundamentada de que tenga un origen ilícito, ¿no? Esto también es importante
porque contribuye a lo que es el combate a las organizaciones criminales. Entonces, reiteramos, tuvo dictamen la semana pasada, ley antimafias quedó lista para ser votada en el recinto. Y te pregunto, antes de ir al corte, digo, esto en el Senado, donde hay mayoría de Unión por la Patria, ¿esto podría ser modificado? Me animaría a decir que va a estar complicado, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Todavía prefiero ver qué pasa primero en diputados, ¿no? Porque si bien tuvo dictamen, todavía hay algunos cabos sueltos que resolver. Yo no sé si están tan sellados los votos para ir al recinto. Sí, claro, porque digo, en Hacemos, están los dos socialistas, está Margarita Stolbizer, hay que ver si terminan acompañando, ¿no? Sí. Pero bueno. Y hay un tema de voluntad política. Este es un proyecto de Patricia Bullrich. Claro. En un contexto en el que el PRO, liderado por Mauricio Macri, está marcando en la interna de manera muy fuerte. Muy buen dato. Ya habían intentado impulsar algunos de proyectos de Bullrich hace unos meses y el PRO no había mostrado mucho interés en darle impulso. Si Mauricio Macri sigue insistiendo en diferenciarse y la interna con Bullrich se recrudece, hay que ver si el PRO, no digo que lo van a votar en contra, porque en este tipo de proyectos están totalmente de acuerdo, pero tal vez no lo van a empujar tanto, van a decir, no es nuestra prioridad y se puede resfriar a alguien en la sesión, exactamente, o faltar gente en el momento de votar, sí. Bueno, ahí estamos. En un ratito viene ella, María Caferata, con un tema importantísimo, que es el tema de la visita de diputados a los presos condenados por delitos de lesa humanidad. Es el tema de María en un ratito. Tenemos 2 testimonios de 2 diputados también. Así que ahora la pausa, ya venimos. Esto es Orden del Día. Dale. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 30 minutos. Ustedes me dicen, estamos enseguida con María Cafferata y también tenemos el testimonio de la diputada Slotauer. Yo obedezco órdenes. Si está la diputada, vamos con la diputada. Y si no, estamos con María, la diputada del Frente de Izquierda. A ver. Mire, sobre el tema de la baja de la imputabilidad, me parece que es directamente criminalizar a los niños y a los niños pobres, digamos, ¿no? Además de un montón de diputados que fundamentaron, rompe con todos los acuerdos internacionales, porque concretamente lo que recomienda el Consejo Internacional, la Corte Internacional, es que no sea menor de 14 años un chico imputado y que sea lo más cercano a 18 años, ¿no? Es decir, hay un concepto falso acá, que es que los chicos cuando son menores no son internados o no son privados de su libertad cuando cometen delitos, y que la realidad es que sí son internados, sí tenemos más de 2.000 chicos internados en institutos de menores, o porque son reincidentes o porque las causas han sido graves. Entonces eso existe, con la gravedad que además, o parte de lo que se denunció en la comisión que trató el tema, es que la partida presupuestaria, que era de 26.900 millones de pesos, que tenía que ir a cubrir a estos institutos de menores, todavía no se ha ejecutado un peso. Entonces usted ve los trabajadores que están con los niños, por supuesto, falta de tratamientos de adicciones, que es un problema muy serio, sobre todo en la reiterancia de los delitos, digamos. Bueno, todo eso no se cumple. Hay el instituto donde no tienen ni agua. Eso están denunciando los trabajadores, por lo menos acá en Lomas y en La Matanza, que es de donde vengo yo. Así que, digamos, no es que no los internan, no se internan o no se castiga. Se las castiga con las leyes específicas para menores. Esa es la realidad. Bajarlo a 13 años, hay dos proyectos, uno de los radicales que dice 14 años y hay otro que es el del gobierno que dice 13. No va a resolver ningún problema de los que tenemos, porque en última instancia es un problema social, no es que con un código penal más endurecido vamos a resolver el problema, es casi mirar la realidad desde el agujero de la puerta. ¿La droga es un factor disparador dentro de la droga? Sí, es disparador y además es ejecutor de reiterancia, digamos, para los chicos. Eso es una realidad. Ahora, lo peor, que eso es lo que habla del prejuicio de esta ley, un prejuicio discriminatorio y clasista con todos los pobres, es que los datos sobre los que se asientan son falsos. ¿Qué es lo que dice el informante que vino? Decía acá, crece el delito infantil, y no hay ninguna estadística que dice que crece el delito infantil. ¿Y de dónde se le ocurre? No sé, es lo que se le preguntó por todas partes, digamos. ¿Qué números dan ellos? Inclusive en los fundamentos ellos dicen que los medios, yo estuve leyendo bastante, dicen el 22% creció. Ahora, usted cuando va a los fueros y demás, lo que nos dicen en el fuero provincial de Buenos Aires, digamos, que es uno de los más grandes sobre el delito, es que el delito de homicidio bajó más del 50%. Homicidios que ejecuten los menores. Y que el resto, que la mayoría son hurtos, entre el 22 y el 23, digamos, de 10 puntos que estaban, bajó a 9 puntos. Así que no es un delito que viene creciendo, sino... Ahora, puede
crecer. No podemos decir que no haya crecido. Ahora, el tema es que no son con estas medidas que vamos a evitarlo, porque puede ser que crezca. Además, el delito infantil respecto del mundo del delito no llega ni al 1%. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada Slotauer. Vamos con María Caferata, un tema, María, también muy sensible. Esto sí puede aparecer en alguna cuestión de privilegio en la sesión del miércoles, ¿o no? ¿Cómo lo ves, María? A ver. Sí o sí aparece. No, va a ser un apartamiento de reglamento. Estamos hablando de la comisión investigadora que se aplica según el artículo 188 del reglamento, que establece la posibilidad de sancionar o expulsar diputados. A ver, estamos hablando de que la sesión del miércoles va a estar cruzada fundamentalmente por esta discusión. Cuando Unión por la Patria, depende cómo se define la labor parlamentaria, si es al principio, al final, vamos a verlo, plantea un apartamiento de reglamento y la moción de la posibilidad de crear una comisión investigadora para que investigue el viaje que estos 6 diputados de La Libertad Avanza hicieron al penal de Azeiza para reunirse con diferentes represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encontrará Alfredo Astiz. Está el número para aprobarlo y va a generar conflicto. Después vos vas a tener todo lo que son las cuestiones de privilegio denunciando esta situación, que seguramente van a ser varias, pero nos encontramos con que el miércoles va a estar muy movida la sesión. Porque además me parece que no hay un punto de unanimidad en el propio bloque de La Libertad Avanza sobre qué características tomar. Digo esto porque, por ejemplo, ayer la escuché en declaraciones a Lemoine y tampoco había una condena explícita como hubo en otros diputados o diputadas. Bueno, por eso te pregunto. Hubo varias posturas hasta ahora de qué postura decidió adoptar el presidente de la Cámara, Martín Menem. En principio se decidió que los 6 diputados y diputadas que habían ido, que son Beltrán Benedict, que es el que organizó toda la visita, Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreira y Rocío Bonacci, habían ido por temas personales. Eran temas personales, una decisión personal de los diputados que no tenían nada que ver con ni el bloque de La Libertad Avanza ni con el gobierno nacional. Eso en la semana pasada, cuando se reúne todo el bloque de La Libertad Avanza en el Palacio, en la planta baja, en el Salón Blanco, se adopta una postura de decir que en todo caso había habido de parte de los medios una operación que había empeorado toda la situación. Ahora, vos hablas en privado con algunos de los diputados y te dicen, fue solo un viaje. Tenés algunos que están más indignados y otros que dicen, fue solo un viaje, a mí otros no me dijeron, escandaloso. no queremos quedar pegados a lo de los represores, me dijeron algunos con contundencia. Sin embargo, cuando fue la reunión de bloque, nadie dijo ni pío. Sí, no solo nadie dijo ni pío, sino que... me gusta el ni pío. Ni pío, replicando lo que dice María... Sino que moderno, tampoco se acordó discursivamente cómo contrarrestar lo que va a suceder el miércoles, ¿no? Porque como explica María, el miércoles Unión por la Patria va a pedir votar este proyecto. ¿Cómo va a responder La Libertad Avanza? ¿Quién va a hablar? ¿Cómo lo van a defender? ¿Qué van a decir? Bueno, eso todavía no está demasiado claro. ¿Cómo lo van a contrarrestar, no? Ahí va a tener que ser el presidente de bloque, ¿no? Gabriel Bornoni, el que va a ser el vocero oficial y va a sentar una postura respecto a este tema, pero vos tenés que al menos 2 de las diputadas que viajaron al penal de Ezeiza ya están diciendo que van a acompañar la conformación de la comisión. Dijeron en declaraciones televisivas, tanto Bonacci como Arrieta, que cuando Unión por la Patria planteara la moción, ellas iban a acompañar porque querían que las investigaran. Y también Carlos de Alessandro, ¿recordás? El de San Luis, de La Libertad Avanza, también dijo que acompañaba. Sí, y Oscar Sago también. Hay muchos sectores del oficialismo que están dispuestos a acompañar. Es curioso que sean las diputadas que viajaron a Ezeiza. Obvio. A ver, estamos en una situación. No es lo mismo Bonacci y Arrieta que el resto de la comitiva. Bonacci y Arrieta, a diferencia del resto de los diputados, salieron a hablar, salieron a dar declaraciones públicas, salieron a diferenciarse del resto de los diputados. Y son incluso Bonacci fue... Y también después Arrieta denunció, porque, a ver, bueno, después vamos a repasar cuál es el fundamento y por qué Unión por la Patria está pidiendo la expulsión de estos diputados, que al final del día, os puedo decir, fueron a un penal a entrevistarse con detenidos, después lo repasamos. Quiero darte un poco la parte
técnica, ¿no? Vos tenés que, el proyecto de Unión por la Patria lo que plantea es que van a, de aprobarse la moción, Menem tiene 20 días para crear esta comisión investigadora en base al artículo 66 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 66? Salvo que Menem sea muy peronista, como decía Perón, querés que algo se demore, crea una comisión investigadora y después no pasa nunca más. Exacto. Bueno, es que eso es lo que va a pasar. Claro. El resultado, vos decís, falta la postura que vaya a sentar Gabriel Bornoroni el día de la sesión. Es cierto, falta el fundamento que vayan en el formato del discurso, ¿no? El contenido del discurso. Ahora, la estrategia claramente es cuando se conforma esa comisión de 5 integrantes es ¿quiénes van a ser esos 5 integrantes? Porque a ver, si querés lo empezamos a poner. Uno va a ser de Unión por la Patria. Hay que respetar la proporcionalidad de las fuerzas. Uno Unión por la Patria, el otro La Libertad Avanza, el otro el PRO, Unión Cívica Radical y hacemos coalición federal. Hay que ver, sí, como pensemos que ya la distribución de comisiones y de las bicamerales se está trayendo muchísima disputa. Imaginemos esta comisión donde hay solamente 5 lugares disponibles, si se va a aplicar el DON, si no se va a aplicar. Eso va a ser toda una discusión. Igual hay que aclarar lo siguiente, no es que la comisión dictamina, o sea, puede aconsejar la expulsión de los diputados, no define la comisión, pero no lo define absolutamente. Para expulsar a un diputado, que el último caso fue el de Julio De Vido, cuando se le quitaron los fueros, se vota obviamente en el recinto con 2/3 de los votos, ¿no? No es que la comisión tiene superpoderes para determinar, sí puede aplicar quizás alguna otra sanción correctiva, pero en la expulsión se tiene que votar en el recinto. Sí. La comisión investigadora, como su nombre lo indica, investiga, pide acceso a la información, va a pedir precisiones sobre quién autorizó el auto que lo llevó a Ezeiza, quién fue el que organizó, en qué consistió el encuentro en el penal, con quiénes se entrevistaron. Hace la parte de recopilación de información y después hace una recomendación. No falla la expulsión de los diputados. Pero bueno, vamos a la parte técnica. Pues estamos hablando de que esto es una facultad que tiene el Congreso de la Nación en base al artículo 66 de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que dice el artículo 66? Bueno, básicamente cada Cámara, el Senado y la Cámara de Diputados, con 2/3 de los votos, ahí lo decía Caro, puede remover por inhabilidad física o moral a alguno de los legisladores nacionales. Caro lo mencionaba, tenemos, pienso en los últimos 15 años, cuáles son los antecedentes. El más claro fue el pedido de desafuero de Julio De Vido, que termina siendo acompañado en su momento con 176 votos a favor. En ese momento el Frente para Victoria no participa, es decir, que no vota en esa sesión, pero termina siendo expulsado con casi todos los presentes en ese momento en la Cámara de Diputados. Y después tenés el caso más famoso, el más reciente, que fue en el 2020, que fue el caso de Juan Ameri, que en el contexto lo sabemos, ¿no? En plena pandemia, en medio de las sesiones que se estaban haciendo por Zoom, entabla una relación sexual con su pareja de entonces. Una caricia. Una caricia. Y termina generando un escándalo automático que en tiempo récord le crean la comisión investigadora, sostiene que tiene que expulsarlo y él se anticipa y renuncia. Después hubo varios legisladores que se pusieron a analizar lo que pasó en ese momento, en el 2020, que consideraron que tal vez había sido un poco exagerado, ¿no es cierto? Porque de vuelta se tomó el caso como si hubiese sido de otro tipo de gravedad y ahora frente a los sucesos que se van a analizar en el caso que se constituya la comisión investigadora, bueno, se están planteando. Es el que reemplaza una antropóloga, me parece, ¿no? Que después la teníamos varias veces acá. Sí, y que voy a acordarme el nombre porque ahora no. Dato curioso, que el único que no acompaña la expulsión fue Fernando Iglesias, que se abstiene. Mira vos. En su momento. El resto, incluso en su momento el Frente de Todos, el diputado era del Frente de Todos, acompaña. Vamos a la próxima placa, porque esto es el artículo 66, pero el que reglamenta cómo se tiene que aplicar la Constitución Nacional es el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se establece y qué es lo que va a hacer Unión por la Patria el miércoles? Es una moción que por mayoría simple se establece si es oportuno aplicar el artículo 66, se somete a votación y con simplemente la mayoría de los votos se aprueba. Y la comisión especial que se constituye es la de los 5 integrantes. Ahora, vamos a la última placa. A ver.
todavía no sabemos bien cuál va a ser la estrategia de la Libertad Avanza, más allá de que va a tener que hacer un discurso, vamos a ver qué tan defensivo, ¿no?, de sus propios diputados. Se está hablando sobre la posibilidad de que ya se estén conversando sobre quiénes van a ser esos integrantes. Recordemos que un poco motivadas por lo que había sido la estrategia de Victoria Villarruel al principio, todo en el Senado, el oficialismo arma mayorías con sus aliados, ¿no? Porque sabemos que la distribución de los lugares en las comisiones no siempre es por proporcionalidad, tampoco es en las bicamerales, porque si no les correspondería más a Unión por la Patria, sino que el oficialismo arma mayorías con el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y el PRO y algunos de los bloques provinciales para distribuirse entre sí los lugares. Entonces, acá lo que va a ser clave es quiénes van a integrar esta comisión de 5 personas, porque van a ser un poco lo que van a mover la agenda. Vos lo decís, Pato, a ver, la perspectiva de que esto derive o cuándo vaya a terminar toda la investigación no lo sabemos, y va a depender fundamentalmente de quiénes integren esa comisión y cuánto quieran dilatarlo. Y si el gobierno nacional así lo quiere, puede generar algún acuerdo con quiénes son los diputados que va a designar. Porque atención, que hay un tema que me parece que el oficialismo lo podría utilizar en beneficio del propio Ejecutivo, de alguna legislación, que es que lo que piden es el beneficio de la prisión domiciliaria. Claro, ¿no? bueno. Que es un tema que está afectando a detenidos que tienen en muchos casos más de 70 años. Y el que pide específicamente, estas serían las sugerencias para pedir detenciones domiciliarias, es un caso muy emblemático, que es el caso de Guglielminetti. Guglielminetti es un caso muy emblemático porque era un represor de aquellos que cuando comienza la etapa democrática logra filtrarse como custodio de Alfonsín. Entonces era una foto que, para quien no conocíamos, era como muy dramática, pero algunas de las víctimas de Guglielminetti dicen, ese que está ahí custodiándolo, no me acuerdo si era específicamente Alfonsín o a Trócoli, que era ministro del Interior, y es un represor conocido, y ahí lo detienen, ¿no? Va y viene, pero es un personaje en los 80 muy, muy marcado, Guglielminetti, que es el que pide ahora, tengo más de 70, denme el beneficio que tienen el resto de los detenidos, ¿no? Sí, y lo que cuenta la propia Bonacci es que es Guglielminetti el que le da un sobre a Beltrán Benedit con el proyecto de ley. Acá no está del todo claro si es un proyecto de ley, porque todavía no se aclaró, que pide que los mayores de 70 puedan ir de manera anticipada a sus casas, o directamente de indulto. Eso es lo que se está analizando. El que está trabajando en este sentido es Beltrán Benedit, que es el que organizó toda esta comisión. Y junto a Guillermo Montenegro. No se les otorga la detención domiciliaria porque han cometido delitos de lesa humanidad. Esa es la justificación y el dato, claro. Bueno, que no solamente, sino el caso más reciente fue durante el caso Muiña, ¿se acuerdan? Cuando la Corte decía aplicar el 2x1, en ese caso el nivel de respuesta que hay en las calles lleva a que el Congreso sancione una ley que precisamente lo prohíba. Si no se puede aplicar el beneficio de la contabilizar 2 días por cada día pasado cuando no había condena firme en su momento, bueno, lo que sostienen es no puede haber un indulto y no pueden haber domiciliaria. Es una discusión igual que existe hace mucho tiempo, y acá lo que denuncia Unión por la Patria y fundamenta el pedido de la creación de la comisión investigadora es que la visita de los seis diputados había sido para diseñar una estrategia para conseguir prisiones domiciliarias, que se termina corroborando por la propia Bonacci en sus declaraciones. Entonces seguramente vayan a agarrar ese testimonio de Bonacci, si se crea la comisión, como parte de la investigación. Arrieta también lo dijo, en sus declaraciones dijo, no lo afirmó, pero dijo, tengo entendido que Beltrán está trabajando en este supuesto proyecto, pero también lo sugirió, digamos. Y ahí esa es una cuestión que atraviesa la Libertad Avanza, atraviesa el Ejecutivo. Hay que ver cómo ese proyecto después podría ser consensuado con parte del PRO, en estas votos de Hacemos Coalición Federal, ahí tenés un trabajo para llegar a 129, te digo, más complicado que el que estás planteando, mucho más para la ley antimafia, me parece. Pero por eso, aparte, el gobierno nacional, la propia conducción de la Libertad Avanza, nunca le dieron el visto bueno para que avanzara, porque
es la agenda de unos sectores de La Libertad Avanza, claro. Que es también de la línea de Victoria Villarruel, de concederle beneficios a los represores que fueron condenados por delito de lesa, pero que saben que no está tan claro el panorama para el acompañamiento. Entonces, lo que más hace es ruido, genera el rechazo de los organismos de derechos humanos. Sí. Lo vimos también con otros casos, por ejemplo, con la derogación del aborto. Si recuerdan, fue la propia Bonacci la que había presentado en su momento un proyecto. Tiene el acompañamiento de otros sectores, como de Mayorazzi y otros diputados, pero saben que no está el clima social para avanzar con estas iniciativas. Pero bueno, claramente hay un sector de La Libertad Avanza que se entrevistó y están discutiendo proyectos que tengan que ver con el indulto o en todo caso la salida anticipada. En principio, lo último, ¿quiénes acompañarían la conformación de la comisión investigadora? Tenés al PRO, muy probablemente, no sé si todo el PRO, pero la gran mayoría. Hay que ver qué hacen los legisladores que responden a Patricia Bullrich. Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y estos satélites sueltos de La Libertad Avanza, que ya dijeron que probablemente también acompañen. Así que un poco el ojo en la sesión del miércoles. ¿Satélites sueltos? ¿Cuáles son los satélites sueltos? Bueno, Óscar Sago, por ejemplo. Ah, está, los tres. Por ejemplo, ahora actualmente... Carolina Pipa, y Carlos D'Alessandro, que es un diputado del bloque La Libertad Avanza, pero que muchas veces actúa por separado, ¿no es cierto? Bueno, tenía un datito más para agregar brevemente a lo de María. En el día de hoy a las 4 de la tarde, porque tiene que ver con esto, ya que mencionaba organismos de derechos humanos. Van a venir a diputados, van a venir madres, abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, hijos y otros organismos a reunirse con diputados de Unión por la Patria que integran la Comisión de Derechos Humanos. Esto va a ser una especie de audiencia pública acá en el anexo C, y justamente uno de los temas que se va a abordar es este del traslado de la comitiva a Ezeiza. Es una comisión que preside el PRO, que la preside Sabrina Smechet y que lleva adelante otra agenda. Están realizando reuniones por el tema de violaciones de derechos humanos durante la pandemia. No estuvo presente el tema de Ezeiza, con lo cual ahora se organiza desde Unión por la Patria este encuentro, reiteramos, 16 horas en el anexo C. Antes de la nota con el diputado Aguirre, digamos, casi como colofón histórico, que estos personajes, por ejemplo, uno es Guglielminetti y otro Astiz, estuvieron presos en tiempos de Alfonsín, después fueron liberados con el indulto menemista y después vueltos a detener con la derogación de las leyes de amnistía. Ese es más o menos el correlato histórico. Ahora, el Colo Aguirre, Manuel Aguirre, diputado radical por Corrientes, por favor, a ver. Yo tengo como idea en general, en general no hay que tener en cuenta la edad en general. Ahora, si vamos a ponerle límite y creen que hay que poner límite, me parece correcto. Pero ¿cómo resolvemos este tema? Porque acá hay un problema. No es una cuestión de edad, sino es una cuestión de madurez psicológico, mental y entender lo que está haciendo esta persona. Yo conozco chicos de 12 años, 10 años que son mucho más capaces que muchos de nosotros en distintos temas y comprende y sabe perfectamente. Pero también conozco chicos de 18 años que vos le hablás y me parece que vos le estás hablando en inglés o en otro idioma que él no entiende. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que evaluar acá y es que yo pongo mi proyecto. Fundamentalmente el proyecto que yo presenté es un proyecto de prevención. ¿Qué digo yo? Previo a que sea tratado por le incriminen una responsabilidad penal, tienen que hacerse un estado, hay que valorar el estado de madurez de esta persona, con psicólogo, psiquiatra y el quien tenga que ser necesario para el estudio, para ver si comprendió lo que estaba haciendo. Bueno, él comprendió, imaginémonos que la responsabilidad sea de él. Ahora vamos a otro caso. Tenemos el caso de Inglaterra, donde un chico de 8 y otro de 10 mata a un chiquito de 2 años, lo ponen en la vía, lo encuentran muerto, por supuesto, al chiquito, y lo buscan y lo detienen a ellos. ¿Dónde lo ubican? En un instituto, a estos chicos. Lo condenan a 12 años de prisión. En esos 12 años lo instruyó en la primaria y lo instruyeron en la secundaria. Uno se va a Australia y se recibe de ingeniero. Deben conocer el caso, hace mucho tiempo, fue 2010 por ahí. Y otro se quedó en Inglaterra. El que se recibió de ingeniero hasta ahora debe estar trabajando bien. El otro salió y a los 2 meses volvió a cometer otro delito, matando a una nenita y violándola. Y hoy tiene cadena perpetua. Pero le dimos la posibilidad, porque acá hay una crisis familiar. Nosotros tenemos una crisis familiar, que no hay contención de la familia.
Bueno, ahí estamos, el testimonio de el Colo Aguirre. El Colo Aguirre, vos que sos especialista en estos intersticios, digo, el Colo Aguirre está más cerca de Loredo. Mira la cara, no te Qué voy a buena preguntar nada tan grave, ¿no? De Loredo. Ni siquiera tengo muy claro si responde al gobernador Valdés. Sí, al gobernador Valdés. Hasta ahora sí. Responde, a ver, ha votado como ha sostenido Valdés hasta el momento, suele diferenciarse al menos públicamente, plantea su propia agenda, pero en todas las votaciones se ha movido en la línea más de los gobernadores radicales y la línea de Loredo. Pero bueno, no responde directamente, pero sí el momento de votarse. Pero fue un hombre que tuvo cargos ejecutivos, secretario de Seguridad en la provincia de Corrientes, así que bueno, conocía. Bueno, síntesis entonces, recordamos que mañana hay mucha reunión de comisión. Sí, hay tenía data sobre eso justamente, Pato, porque acaba de salir... digamos, la citación formal a lo que es el debate de baja edad de imputabilidad. Se retoma mañana a partir del mediodía. Son 4 comisiones, vuelve a encabezar legislación penal. Y justamente la idea es que los autores de los proyectos empiecen a exponer uno por uno, porque no solo está el del Ejecutivo, sino que hay otras iniciativas presentadas. Bueno, cada uno va a tener su tiempo para exponer su proyecto y así va a continuar, Pato, el debate. Bueno, muy bien. Y tal vez mañana vos hablabas, el miércoles vos hablabas de cuestiones de privilegio. Guarda que no aparezca algo económico también, me parece, María. Económico, Venezuela. Social, efectivamente. Sí, va a estar bastante cargadito. Hay que ver cómo, de vuelta, cómo en labor parlamentaria lo organizan, porque siempre es la discusión de todos los inicios de sesiones, cómo se hace para cortar el momento de las cuestiones de privilegio, más cuando pasa tanto tiempo, ¿no? Sí, claro. Ahí estamos. Bueno, enseguida la continuidad de TV por nuestra parte, nada más. Gracias. Carolina Ramos, nos estamos viendo en cualquier momento, Ramos, ¿no? Exacto, en mi caso el jueves. Bueno, ahí está. ¿Usted, María, viene? Mañana. Mañana, ahí estamos, grande. Bueno, nada más. Gracias. Buenos días.